patrimonio neto sería. Bueno. ¿Pueden habilitar su cámara, gente? Tengo toda tu cámara apagada acá. ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos? Bueno. Referente a la tarea asignada, ¿tuvieron alguna dificultad con su desarrollo? ¿Alguna duda? ¿O ninguna? Bueno, parece que voy a hacer dedocráticamente en esta ocasión. Se encuentra Carlos Alcaraz. Carlos y Arnaldo sería. ¿Están Carlos y Arnaldo? ¿Uno de los dos? Hola, profe, sí. Buenas noches. ¿Qué tal con la tarea? ¿Sería Carlos? Arnaldo te habla, profe. Bueno, si me habilitas tu cámara, por favor, para verte. A ver. Bueno, Arnaldo entonces. Ok, Arnaldo, porque si no, no sé quién me está hablando. Ok. Bueno. ¿Tuvieron alguna dificultad, Arnaldo, con el desarrollo? No, no tanto, profe. Ok, qué bueno, qué bueno. Referente a las cuentas, ¿pudieron clasificarla plenamente entonces? A ver, un Sí, poco voy a ¿quieres que hacer... te diga? Sí, por favor, por favor. Deudores por ventas, tenemos que activo, caja, Sí, activo, IVA, sí, crédito fiscal es activo, sí. deudores por préstamo es pasivo, Ujú, cuentas a cobrar a directores y funcionarios es activo, ujú. mercaderías grabadas al 10 es activo, maquinarias también es activo, anticipo a proveedores también es activo, reserva de revalúo es patrimonio neto y Ujú. préstamos en banco y en otras entidades financieras es pasivo. Así es Ok, como tengo. ok. ¿Alguna duda? ¿Algún otro compañero tiene diferente a lo que mencionó el compañero Arnaldo? No, profe, yo tengo igual. ¿Tienen igual? ¿Alguien que tenga diferente? Yo, profe, yo tengo el número 8, el anticipo proveedores tengo pasivo. No sé si entendí mal. Anticipo a proveedores. Ok. ¿Por qué? ¿Quién es la que habla? ¿Está hablando? A ver. Nayeli, profe. Y Ok. pensé que es tipo un anticipo de dinero que se le da a los proveedores y ya es algo que sale. Sí, es algo que sale, es cierto. Sí, pero yo tengo, lo que yo tengo que analizar la cuestión es si es un anticipo, la palabra anticipo que está antes de proveedores sería que yo ya pagué antes de la fecha establecida. Entonces, es una cuenta transitoria temporal de que yo ya tengo a mi favor el pago de ese anticipo a mi proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo eso a mi favor. ¿Qué significa a mi favor? Que lo tengo como un crédito a mi favor en ese lapso de tiempo que yo pagué anticipadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que durante ese tiempo de anticipo, hasta que llegue la fecha y vuelva a vencer, entonces yo tengo un tiempo a mi favor. Entonces, hacer un crédito vendría a ser un crédito transitorio y por eso es un activo, ¿sí? Temporal. Lo que a Bueno, lo mejor profe. te puede confundir es el nombre de proveedores, ¿verdad? Eso es lo mejor lo que te puede llegar a confundir. Pero acá, por ejemplo, si es que nombramos, podemos poner el nombre del proveedor al cual yo le pagué anticipadamente, ¿sí? Al ser anticipo, por el simple hecho de ser anticipo, es un crédito activo, ¿sí? Solo por eso. En el caso de que decía solamente proveedores, ahí sí iba a ser un pasivo porque es una deuda que está
pendiente, ¿sí? En este caso es un activo porque yo lo tengo como crédito a mi favor hasta el próximo vencimiento que yo ya lo pagué y hasta que vuelva, o sea, lo ideal sería es que esta cuenta la utilicemos transitoriamente hasta que se cubra nuevamente la siguiente cuota. Entonces, si lo pagué anticipado, es como si fuese que yo estoy diciendo, tengo 18 cuotas que pagar de un mueble que saqué, puede ser de cualquiera de las empresas que venden los muebles. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya pagué anticipadamente las cuotas hasta la cuota 15, a pesar de que eran 18, prácticamente casi pagué todo, sería 3 cuotas nada más. Entonces, el lapso de tiempo en el cual yo hubiese pagado esas cuotas, yo ya lo tengo a mi favor porque ya lo tengo pagado. ¿Sí? A eso se refiere la cuenta anticipo a proveedores en cuanto se refiere a anticipos, ¿sí? O sea, todos los anticipos, dependiendo a quién sea, pueden ser créditos, ¿sí? En su mayoría son créditos, ¿sí? En este caso es crédito a mi favor, ¿sí? Como empresa porque lo pagué anticipadamente, ¿sí? No sé si se entendió esa parte, Nayeli. Sí, profe, súper bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, ahora, otra cuenta que me cuestionaron mucho es deudores por préstamos. En realidad, el deudor, cuando yo digo la palabra deudor, sí, Arnaldo, ¿levantaste la mano? Sí, profe. Con respecto a lo que presenté, ¿verdad? Sí. ¿Está todo bien o hay algo que cambiar? No. Sí, está correcto. Sí, di la palabra a alguien si es que tenía distinto. Y es así, si alguien más tiene alguna duda referente a lo que el compañero mencionó, si tiene alguna de las cuentas diferentes, ahora es el momento de consultar también para luego cerrar cuáles serían las correctas y cuáles no. A ver, ¿alguien tiene diferente a lo que mencionó el compañero? ¿O ya se olvidaron? Ok, ok, bueno. Entonces, vamos entonces a hacer el análisis rápido, de manera a cerrar ya. Sería deudores por ventas. Como sabemos, todos los deudores son cuentas de crédito. Tengo a mi favor, ¿sí? Todos los derechos. ¿En qué área entre los deudores son las personas que me están debiendo a mí como empresa? Es a mi favor. ¿Por qué es a mi favor? Porque yo digo a mi favor, porque es un derecho en realidad. Es un derecho que yo tengo de cobrar esas deudas que tienen mis clientes por ventas, ¿sí? Entonces se utiliza la cuenta deudores por ventas como una cuenta de crédito, como una cuenta de crédito a mi favor, ¿sí? Y en contra, por decirlo de alguna manera, de mi cliente, o sea que mi cliente está obligado a pagarme. O sea, en realidad, si vamos a hablar técnicamente, estamos hablando de un derecho de la empresa a exigir el pago de estas deudas por ventas, de mis ventas, ¿sí? Yo como empresa. Entonces, es un activo, entra en la línea de activo o en el tipo de cuenta activa. Luego caja, que por su naturaleza misma sabemos que es activa, que es lo que todos quieren, entonces necesariamente está dentro de las cuentas del activo. ¿Por qué? Porque forma parte de los bienes de una empresa. Luego tenemos IVA crédito fiscal. El IVA puede ser IVA débito y puede ser IVA crédito. En el caso de IVA crédito sabemos que es un crédito a mi favor. Sería por las compras y ventas que fui realizando, entonces salió que tengo a mi favor este IVA crédito. Entonces, ¿qué pasa con el IVA crédito? Es algo que yo tengo a mi favor para el mes siguiente o para el periodo siguiente. Entonces, es un derecho y forma parte del activo. Luego tenemos deudores por préstamos, de la misma manera que deudores por ventas. Es un derecho.
¿sí? Es un derecho que yo tengo de cobrarle a los deudores por préstamos en el caso de que yo sea una empresa de que proporciona préstamos a socios, que proporciona anticipos a sus clientes, porque también es utilizado la cuenta anticipo a clientes. Entonces, es una cuenta de crédito. Entonces, por eso forma parte del activo, ¿sí? Luego tenemos las cuentas a cobrar a directores y funcionarios, también es una cuenta de crédito y también forma parte del activo, ¿sí? Luego tenemos mercaderías del 10%. ¿Qué ustedes creen que hay mercadería del 10%? ¿Qué tienen la mayoría? Activo, profe. Activo, muy bien. Otro activo. Luego, el siguiente, maquinarias. Activo también. Ok. Anticipo a proveedores. Activo también. Ok. Reserva de revalúo. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Y por último, préstamos en bancos y otras entidades financieras. Si yo tengo deuda en el banco por préstamo, ¿qué sería? Pasivo. Pasivo. Ok. Muy bien. Profe, entonces deudores por préstamos es activo. Perdón, no escuché bien. ¿Qué pasó? Entonces deudores por préstamo es activo. Porque yo le puse Sí. pasivo. A ver, deudores por préstamo le pusiste pasivo. Y tenía Sí. que ser activo. Sí, Yo activos. también. Sí, activos. Sí, Ok. está Voy a bien. corregir. Sí. Bueno, acuérdense que el deudor y acreedor tengan en cuenta las cuentas deudoras son de naturaleza activa, las cuentas acreedoras son de naturaleza pasiva. Si yo estoy hablando de deudores por venta, deudores por préstamos a socios, cuentas por cobrar a directores y funcionarios, estoy hablando todo de cuentas de créditos, ¿sí? Y forman parte del activo. Pasa que muchas veces no nos acostumbramos a las cuentas de crédito, nos acostumbramos más a activo, pasivo y patrimonio neto, en el sentido de que dominamos más las cuentas que más utilizamos y muchas veces nos olvidamos de las cuentas que usamos de manera transitoria. Estas cuentas son en su mayoría las de crédito, generalmente dependiendo del giro del negocio de la empresa, que se utilicen o no se utilicen. En el caso, por ejemplo, de deudores por préstamos, estamos hablando de que a nosotros nos están debiendo efectivo, nos están debiendo por anticipos que estamos facilitándole a nuestros clientes, cosa que no es propio del comercio, por ejemplo. Generalmente se utiliza más para las cuestiones de contratos previos en los cuales se estipula un anticipo específico, como en el caso, por ejemplo, de aquellos que tienen sus granos, por ejemplo, para entregar a un establecimiento previo, ¿verdad? Ya estipula un precio entonces y una cantidad X a entregar, entonces ya se le puede dar un anticipo en efectivo por por el simple hecho de tener un contrato firmado. Entonces, para esos casos de anticipo a clientes, lo que se utiliza deudores por préstamos, ¿sí? Porque se le realiza un préstamo en el cual se estipula claramente en el contrato de qué manera se le va a cobrar, si se le va a cobrar un interés 1.5 anual o cómo es la cuestión. Pero sí es considerado un bien o un derecho del activo o de las cuentas del activo para la empresa que lo está otorgando, eso al cliente, ¿sí? Entonces,
de allí es que se utiliza más para ciertos rubros y para otros no, ¿sí? Dependiendo, como mencioné, del giro del negocio. Bueno, otra consulta más referente a estas cuentas. Así pasamos a lo otro. ¿No hay? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces. Esto yo voy a habilitar para que ustedes puedan entregar una vez que ya lo socializamos. Y les recuerdo siempre que la entrega es generalmente de manera puntual, ¿sí? Por eso lo hago en tarea. Ya pierdo un punto el que no entrega de manera puntual, punto número 1. Punto número 2, quiero hacer una aclaración con respecto a la primera tarea asignada. No sé si, a ver, está en aula o no está, pero le voy a hacer una aclaración desde ya, ¿verdad? Hay personas que entregaron la tarea y no era la tarea asignada la que entregó otro material que no sé de dónde sacó, ¿verdad? O sea, entregó así un documento X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Yo no voy a considerar ningún puntaje por la tarea, supuesta tarea que entrega. Y no es tampoco por la simple entrega que yo ya voy a puntear o dar un puntaje porque entregó nada. No. La tarea tiene que estar hecha, gente. Si no está la tarea, entonces no puedo exigir yo un puntaje. Entonces, la persona que realizó eso, que no estoy viendo lo que se está conectando tampoco, pero les hago nomás la aclaración, ya que si es que el caso, de repente puede ser que haya sido una equivocación también, envió otro documento que no corresponde. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se borra eso que se alzó y se vuelve a alzar otro documento que sí corresponde a la tarea asignada, ¿sí? Entonces, doy esa aclaración también. Si no es que por la simple entrega del trabajo significa de que yo ya tengo el puntaje asignado. No es así. Tiene que estar el trabajo, gente. Si no, no puntea. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿sí? ¿podés repetir, por favor? Tengo muy mala cobertura. Ahora sí estoy teniendo buena cobertura. No. Ok, está bien. Referente a las tareas, revisen el documento que alzan a la plataforma antes de alzar a la plataforma, porque si es que es o no es la tarea asignada. Eso nomás lo que quiero que revisen siempre y tengan presente de que no es a la simple entrega del trabajo que le voy a puntear ya yo como un entregado, porque hay casos, desde la primera tarea estamos con problemas de que entrega otro documento que no es la tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si que de repente se equivocó, vuelve a entrar en esa tarea, borra ese documento y vuelve a alzar el que es el correcto. Si es una entrega en tardía, ya pierde su puntaje un punto de lo que es de puntualidad, pero por lo menos no pierde todo el puntaje de la tarea. Encima la tarea es bastante sencilla de inicio de la materia, entonces me gustaría que empecemos bien, gente, ¿sí? Que nos pongamos las pilas y que tomemos en serio la materia, porque o si no, como yo había mencionado ya en grupos anteriores, no voy a estar repitiendo en cada clase eso, simplemente voy a puntuar 0 a las personas que no alzan la tarea correspondiente. Y bueno, llega fin de semestre, de bimestre en este caso, y si no puntea, no realiza las tareas respectivas, no siento mucho, no voy a más insistir en que entreguen sus tareas. ¿Sí? Saben, ahora voy a presentar las fechas de las clases, vamos a fijar fechas de trabajo de investigación con defensa y hasta qué fecha tenemos. En realidad yo doy tiempo durante todo el bimestre para que se pongan al día, pero le hago la aclaración de que ya con la entrega tardía ya pierde el puntaje asignado, ¿sí? Porque todas las tareas tienen por lo menos un punto en puntualidad, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste ese trabajo práctico y demás? Voy a compartir ahora el documento, que sería la guía. Esto también ya va a estar en plataforma. A ver un poco si me siguen. ¿Se ve el documento?
Sí, Sí, profe. profe. Ok. Sí, profesor. Bueno, ¿en qué consiste esta guía? En esta guía ustedes van a encontrar la guía del trabajo de investigación que va a ser dual. Ustedes ya tienen su dúo, ya tienen con quién van a trabajar este bimestre. Entonces, una cuestión de organizarnos nada más. Como ustedes ya saben, el día o los días de clase van a ser martes y viernes. Y aquí ustedes tienen las fechas. Tenemos en junio, tenemos hasta el 29, sería todo este mes todavía, y julio, que es hasta el 30 de julio. Entonces, como les mencioné, independientemente de que puede ser que entreguen la tarea tardía, pero por lo menos lo entregan, ¿sí? Para no perder todo el puntaje. Eso hago la aclaración. Otra cuestión es la fecha de la parcial. La fecha de la parcial ya está estipulada aquí también, que es el 29 del 06, o sea, sería este fin de mes. ¿Sí? Entonces, este fin de mes nosotros vamos a tener una parcial en base a todo el contenido que fuimos desarrollando. ¿Y qué se va a priorizar? Siempre se prioriza lo que se da en aula. Yo al menos priorizo el que damos en aula son, ¿sí? Y atendiendo también a las tareas, muchas veces las tareas asignadas y el aula, ¿sí? Más eso, ¿sí? No voy a exigir demasiado en cuanto a eso, pero como les mencioné, el 29 entonces es nuestra parcial, entonces ya lo anotan ahí. Y el final, el examen final, sería el último día del mes de julio, ¿sí? Entonces sería el 30 de julio. Entonces ahí ya tenemos ya fijado nuestra parcial y nuestra final, ¿sí? Por otro lado, tenemos que fijar hoy, y quiero fijar eso con ustedes, la cuestión de la entrega del trabajo práctico, atendiendo a que ustedes, yo sé que tienen otra materia y no sé cómo estarán con la otra materia, el grado de dificultad de la otra materia, pero a mí lo que me interesa es saber la fecha, ¿verdad? De entrega que podemos llegar a tener con este trabajo que vamos hoy a delegar, o sea, a distribuir en realidad los temas, ¿sí? De acuerdo a los temas, entonces ustedes van a ir decidiendo cuál tema van a querer. Entonces, esto ustedes van a tener en plataforma y para la clase siguiente ustedes ya van a decir, profe, yo quiero tal tema, ¿sí? Pero hay una cuestión, inclusive podemos hacerlo por WhatsApp para que ustedes ya vayan diciendo en el WhatsApp cuál tema quieren. Entonces ya sabe el compañero o los demás compañeros cuál tema sí, cuál tema no, ¿sí? Ahora lo que yo quiero es que ustedes me digan qué fecha estimativamente podemos entregar esto. Aquí están los temas a distribuir y el trabajo de investigación, ¿en qué consistirá? Consistirá en un trabajo completo en PDF. Tiene que estar la carátula, el índice, la introducción, desarrollo del tema seleccionado, conclusión, referencias bibliográficas y anexos. Y aquí están los criterios de evaluación que dice portada, encabezamiento y márgenes, eso lo especifica bien abajo, cita de las fuentes de donde adquiere la información, eso es para la bibliografía, presentación en modo PDF, contenido presentado acorde a lo solicitado en cada eje temático. Hay cuestiones que la gente utiliza solamente el título y después el contenido no tiene nada que ver con lo que se le estaba solicitando. O sea, hay que atender ahí los puntos claves que tiene que tener dentro del tema a desarrollar. Luego tenemos la puntualidad, tenemos presenta sin errores ortográficos y enuncia 2 ejemplos del tema general abordado. Esto más lo que se refiere a la exposición, que va a tener un puntaje aparte y es individual. Hasta aquí esto va a ser grupal, serían los 10 puntos, sería grupal. Y lo individual sería la puntuación en la exposición. Y aquí dentro de la exposición se pide una exposición clara y precisa del tema, concordancia entre ideas, ¿sí? Vestimenta acorde para la defensa del trabajo investigativo
y defiende el trabajo investigativo, en este caso, con la cámara encendida. Eso también ya es un requerimiento. Estos dos es un requerimiento ahora en forma actual de la universidad. ¿Sí? Desde este año el tema de la cámara encendida y también de el lugar donde van a realizar su defensa, ¿sí? Y también la forma en que están, de repente no vamos a estar con nuestra camiseta de Olimpia o de Cerro, demás cosas, defendiendo un trabajo final, ¿verdad? Un trabajo de investigación, un ejemplo nada más. A eso se refiere, ¿sí? Y conclusiones respectivas. Aquí damos lo que son los aspectos generales, los tipos de letra, ustedes van a ver eso después, las partes. Estas las partes del trabajo también está dentro, allá más adelante los especifiqué, pero aquí también tienen la especificación para que tengan en cuenta. 15 puntos, después estos son sugerencias ya que ustedes están habituados. Bueno, en esto consistiría el trabajo y la defensa. Entonces, quiero fijar una fecha, porque esa fecha vamos a dedicarnos solamente a hacer esa defensa, porque sabemos que somos 14, ahora quedamos 13, entonces tenemos que ir viendo y organizándonos. ¿Qué fecha ustedes proponen, gente? Ahora los escucho. Ya puse todo en mesa de debate. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Tiene que ser dentro del mes de junio o julio? ¿O eso es independiente? Es cualquiera de los 2 meses. Solo tienen que tener en cuenta que el 29 es nuestra parcial. Entonces, puede ser antes o puede ser después. ¿Qué fecha? Aquí tienen las fechas. Así después nos... ¿Cómo? Creería que después va a ser mejor. Después de la parcial. No ¿Qué sé qué fecha piensan los demás, estimativa? pero ¿Cómo? no sé qué piensan los demás, digo, pero creería que es mejor después de la parcial. Bueno. Ok, ¿alguien opina diferente que el compañero? Así tienen más tiempo también, después de la parcial. Yo estoy de acuerdo con el compañero, profe. También Sí, estoy de acuerdo, profesora. Ok. Bueno, una fecha, lancen una fecha dentro de julio, entonces, ¿qué fecha sería? Tenemos del 2 hasta el 30. El 13. 13. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver si escriben en su respectivo chat si están de acuerdo, desacuerdo, otra fecha. Martes 13 de TI, ahí dice. Quieren cambiar 13, ok. ¿Otra idea? ¿Otra fecha, mejor dicho? A ver un poco el chat que dice. El 16 dice Belén. ¿Están de acuerdo el 16? Yo creo, profe, que entre el 9 y el 13 está bien. Porque después se acerca el examen también. Sí, Ya otra vez. ya otra vez, exactamente. El 13, profe. El 13. Al final el 13, ok. A ver, si me escriben en el chat lo que quieren, o sea, mejor dicho, voy a descompartir y voy a ver que me levanten el dedito, ¿sí? Con la reacción esta al toco, si es que están de acuerdo, a ver qué dicen el 13, que hagan el toco lo que quieren el 13. Joana, ¿después? Belén, Carolina. 3, ok. ¿Y el 16? Arnaldo, Nayeli, el 16. No, profe, ¿Alguien yo más? sí el 13. Sí, 13, El 13. 13, 13. Ok. ¿Y Nayeli, el 13 o el 16?
El 13, profe, está bien por mí. Ok. Entonces, ya quedamos en fecha 3. Ok. Entonces voy a escribir acá. Voy a compartir otra vez. A ver un poco. No, no es este. Ahí está. Entonces vamos a escribir el 3. Del 07 del 2021. Entonces van a organizarse con sus compañeros, con su dúo, para distribuirse el trabajo y ir preparando entonces la investigación para esa fecha, gente. Y les recuerdo que tengan en cuenta los criterios, no hagan un trabajo que no está sin los criterios, porque después pierden puntos en vano. Y aquí esto, por ejemplo, son temas, ¿sí? Arnaldo. Con respecto al tiempo de defensa, Sí, como estamos distribuidos entre 13, uno de los alumnos salió, creo, ¿sí? Entonces, en promedio vamos a tener 15 minutos por cada grupo. Y también vamos a hacer un cronograma nosotros, una clase anterior, una clase antes de la defensa, vamos a hacer un cronograma, entonces para ponernos de acuerdo quién va a exponer tal hora y tal hora, dependiendo de cada grupo. Y lógicamente vamos a empezar un poquito más temprano, eso también lo vamos a definir una clase antes. Y con respecto al tiempo es 15 y 5 de batería de preguntas. ¿Les parece o es poco? Para mí es suficiente 15 minutos. Recuerden que tienen que tener el power preparado, ¿sí? Sí, suficiente, profe. Sí. Los o que ya vale, sí, no, estuvieron... ¿verdad? ¿Qué Sí, tareima, profe? porque 15 minutos es lo normal, ¿sí? Tampoco vamos a empezar a ponernos tipo la grabación esta que vamos a acelerar, como el WhatsApp, ¿verdad? Que ponemos 1 minuto, 1.52, no. Entonces, tampoco vamos a acelerar demasiado, ¿verdad? Entonces, yo creería que 20 minutos es, con las preguntas, 15 sería de exposición para ser más específicos. Entonces, y hago la aclaración porque hubieron casos anteriores también en que un compañero se presentó del grupo y el otro compañero no se presentó, ¿sí? Y hay una cuestión también que muchas veces tenemos que hablar con nuestro compañero de grupo, nuestro dúo, y ponernos de acuerdo, gente. Eso, y si es que uno de los compañeros no puede defender, entonces ya pierde el puntaje total de la defensa, que son 5 puntos. Y yo hago la aclaración ya, porque hubieron casos en donde hubo cuestionamiento que porque a él el 15 y a mí el 10 no más. ¿Sí? El caso es que no defendió el trabajo. Y otra cuestión que vamos a ir viendo más adelante también es si es que es dependiendo también de la conexión, porque hubieron casos, no sé si están o son parte de este grupo, quienes defendieron su trabajo y se fue la energía porque el tiempo estaba feo y demás cosas. En el caso de que haya esa situación, necesariamente al menos la exposición es muy difícil de realizar. Entonces, en esos casos, lo que a lo mejor podemos llegar a postergar. Y solamente en esos casos, pero solamente postergar también, ¿sí? O sea, hago la aclaración respectiva. Dependiendo de cómo se va a presentar la situación, entonces puede ser de que se postergue también. Pero eso está sujeto a análisis dependiendo de la situación, como mencioné. Bueno, ¿dudas referente a este trabajo? ¿Alguien más tiene otra consulta? No, profe, ninguna hasta el momento. Ok. Sí, ¿alguien más levantó la mano, no? A ver. Bueno, hasta ahí entonces en cuanto a lo que es
organización. Vamos bien, entonces voy a ir habilitando la tarea para que lo vayan presentando. Bueno, continuamos entonces con la tercera parte que sería la clase en sí del día de hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a la clase, que es una clase bastante sencilla, ¿sí? No muy complicada, y para los futuros contadores ya, o los que ya están cuarto, ya es bastante sencillo. Pero vamos de lo sencillo a lo general. Bueno, ¿se ve ahí el Power? ¿Me confirman? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bueno. Hoy vamos a hablar de la teoría de la partida doble, que es un tema que no es de contabilidad general, sino más bien de contabilidad específica, pero como les mencioné, siguiendo el hilo conductor de nuestros conceptos básicos de contabilidad, no podemos pasar en alto, dejar de desarrollar teoría de la partida doble para luego ir, lógicamente, a la registración contable, que ya es la práctica de esta teoría de la partida doble. ¿Alguien me puede decir que si es que ya conoce en qué consiste esta partida doble? A ver, gente del cuarto, Belén. ¿Está Belén? Teoría de la partida doble, Belén. No está, parece Belén, no me contesta, ni sí ni no. Bueno, vamos marcando. Vamos viendo. Bueno, ¿en qué consiste entonces la teoría de la partida doble? Vamos entonces a eso. En realidad, la partida doble nacía ya junto con el arte de la contabilidad por nuestro queridísimo creador, el fray Lucas Pacioli, que es el fundador, o sea, se le adjudicó ese, o se le nombró a él como el creador de este principio y por ende de la contabilidad o de la registración contable misma. ¿Y en qué consiste esta teoría de la partida doble? En el cual nos da la manera o la forma o el arte de registrar los cargos y abonos. Si ustedes recordarán, nosotros habíamos desarrollado lo que se refiere al cargo y el abono. Dependiendo de qué tipo de cuenta sea, se le carga o se le abona, ¿sí? Entonces, tanto en el débito como en el crédito, lo habíamos desarrollado creo que la primera clase. Y Lucas Pacioli lo define en su teoría de la partida doble, ¿sí? Esto ustedes lo pueden inclusive investigar un poquito más, quién fue Lucas Pacioli y de qué manera fue que empezó a registrar atendiendo a las grandes necesidades que había de registración en aquel tiempo de las transacciones de los comerciantes, ¿sí? Entonces, esta partida doble consistía en que el debe y el haber tenían que ser exactamente iguales, en el sentido de que tenía que haber una entrada y una salida por el mismo valor. Entonces, de allí nace que se carga, o sea, que todo lo que se carga dentro de la registración del diario es en el debe. ¿Sí? Todo lo que ingresa, si yo compro algo, si yo adquiero de repente un bien, siempre va a ingresar a través del debe. ¿Sí? Todos los ingresos, los bienes y derechos se cargan en el debe. Entonces, allí tenemos que tener bien claro que esta carga es por el ingreso de los bienes y derechos, ¿sí? Y el abono se refiere al egreso, en este caso en el haber, o sea, todo lo que sale va en el haber, todo lo que yo abono, todo lo que yo pago, eso, el medio por el cual pago sale a través o se registra a través del haber, o el monto se registra dentro del haber. Y cómo funciona la cuestión
del cargo y abono, dependiendo de la naturaleza de las cuentas, como ya habíamos mencionado. Para el activo aumenta en el debe y disminuye en el haber, ¿sí? Y su cuenta de origen o saldo inicial siempre por su naturaleza va a ser en el debe para el activo. Para el pasivo tenemos la cuestión de que cuando ingresa, cuando se adquiere una deuda, se anota en el haber y cuando se paga, se anota en el debe. Entonces, allí hay una cuestión que es lo inverso. El activo es cuando ingresa lo que se anota en el debe y en el pasivo sucede lo contrario. Cuando ingresa es cuando se paga y cuando se anota en el haber es cuando se contrae, ¿sí? Entonces, allí en cargo y abono tenemos un gran arte. Vamos a ver en qué consiste esta teoría. Allí me menciona que cada transacción, que es lo que decimos que vamos a registrar cada transacción o cada operación que realiza un ente o una empresa. Entonces, ¿cómo se hace esta registración? Se hace por dos partidas, ¿sí? Aquí menciona que tienen que ser contrapuestas y es un sistema universal de registración. O sea, ustedes si pueden ver ejemplos de libros diarios van a encontrar que todos tienen partida doble, ¿sí? Todos tienen una entrada y una salida. Bueno, este sistema universal, ¿por qué se utiliza en su mayoría, en su gran mayoría en todas partes del mundo, en todos los países? Por su claridad, su practicidad y su adaptación. Es una forma muy sencilla de registrar una vez que nosotros entendemos. Y una de las cuestiones para ser contadores es entender las operaciones para poder aplicarlas. O sea, un contador, técnicamente hablando, un técnico contable o un registrador contable operativo debe manejar perfectamente el principio de la partida doble para realizar cualquier registración contable. Necesariamente requiere de cierta habilidad que nosotros le llamamos, debe ser una persona práctica, ¿sí? Una persona práctica, ¿por qué? Porque necesita primeramente entender qué sucede, ¿sí? ¿Cuál es la documentación respaldatoria de esa transacción? ¿En qué condición se hizo para luego eso plasmar en el registro contable? ¿Sí? Entonces, a ciencia cierta es bastante sencillo cuando decimos nada más que anotamos, es una cosa. Ahora, la registración contable es netamente técnica y entonces requiere de cierto conocimiento básico para poder identificar qué tipo de operación es. Y cuando me refiero a qué tipo de transacción es, me refiero a si es una compra de un activo, adquisición de un pasivo o de un activo, si es un ingreso o si es un gasto. O sea, tengo que tenerla bien clara como para que yo pueda registrar, para poder utilizar el nombre de la cuenta a la cual corresponde para que yo pueda registrar cada operación acorde a esa operación en específica. Entonces, siempre en todas las registraciones contables, el libro diario, el libro mayor, voy a tener doble partida siempre. Para identificar eso de manera sencilla, existe la doble registración. O sea, necesariamente la suma del debe tiene que ser igual a la suma de haber para que mi registración esté correcta. Y aquí menciona, en base a la partida doble se consiguió volver sistemática la contabilidad, teniendo en cuenta que todo registro debe realizarse doblemente. Sirve para clasificar los activos, pasivos y patrimonio neto. ¿Alguien aquí ya realizó registración libro diario? ¿O no todavía? ¿Sí o no?
¿Ya hicieron registración libro diario? Yo no, profe. No, profe. Yo no, profe. Ok. Maida, Belén, Carolina. Yo no, profe. No, Maida. Ok. Bueno, entonces, la registración contable vendría a ser a través de la teoría de la partida doble. Necesariamente, y es económico el concepto y contable a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que registramos doblemente, gente? Porque necesariamente para yo recibir algo, tengo que dar algo. ¿Sí? O sea, entonces yo si voy a recibir un bien o un derecho, necesariamente tuve que haber dado algo. Entonces, por eso es que la registración es doble. Y tiene sus normas. Primeramente, es clasificar los activos, pasivos y patrimonio neto. Y vamos, para entender mejor, vamos a la regla básica, a la ecuación patrimonial. La contabilidad financiera se basa en el postulado de dualidad económica. Establece el activo es igual al pasivo más el capital contable, o lo que nosotros conocemos, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces, siempre, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Esa es la norma o la ecuación patrimonial utilizada de manera globalizada para la registración contable. ¿Qué representa esto? Los recursos que dispone la entidad para la realización de sus fines proceden de fuentes externas e internas. Y las operaciones de la contabilidad que cuantifica se registran por medio de la teoría de la partida doble mediante cargos y abonos, y representan los aumentos y disminución de pasivo y capital contable. Siempre se cumple esta igualdad, es universal, recuerden. Es una ley universal, gente. Aquí en la China, ¿qué significa eso? Que aquí y en cualquier parte del mundo, la ley de ecuación patrimonial siempre va a ser activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Bueno, la ecuación matemática sería activo es igual a pasivo más patrimonio neto siempre que se cumple, sin importar qué tipo de operación se registre. ¿Sí? Y cuando yo hablo de registración, estoy hablando del libro diario. Y habíamos desarrollado clase anterior que el libro diario era el libro donde se registraban las operaciones que se realizan el día al día de las empresas. O sea, constantemente, día tras día, yo voy registrando lo que se está efectuando, las transacciones que se realizan, ya sea compra de activo, adquisición de pasivo, adquisición de deudas, o puede ser ingresos, egresos, ¿sí? Independientemente de la naturaleza de esas transacciones, siempre la voy a estar registrando, ¿sí? Siempre se cumple esa igualdad. Y aquí hay un ejemplo, voy atrás. Bueno, dice, siempre se cumple, y aquí tenemos activo es igual a pasivo más patrimonio neto capital, y aquí tenemos en el debe 3.000 más 3.500, y en el haber tenemos 700 más 5.800. Aquí muestra en números una igualdad. Entonces, es un sistema que exige que para todo el asiento contable, uno o varios cargos o uno o varios abonos, siendo la suma de los cargos igual a la suma de los abonos, es decir, manteniendo siempre un equilibrio matemático. O sea, yo al registrar una operación, ¿sí? Una sola operación, la igualdad tiene que darse en esa registración. Necesariamente tiene que darse. ¿Por qué? Porque el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto siempre. Dentro del libro diario, el debe ser exactamente igual al haber, ¿sí? En cada asiento.
eso me tiene que dar un transporte. Yo voy sumando las distintas transacciones y al final de todas las transacciones de un año me tiene que salir exactamente igual la suma del debe al haber. Entonces, imagínense en un año cuántas compras, ventas, adquisiciones y demás pueden haber. Muchísimas, ¿verdad? Y esa sumatoria tiene que salir exactamente igual porque cada asiento tiene que balancear. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser igual siempre. Eso es por ley. Y la ecuación patrimonial no cambia. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto en cualquier parte del mundo. Aquí está el fundamento. ¿A qué se debe esto? En teoría, las obligaciones y los recursos de gestión o lo que yo tengo como capital y los recursos de gestión serían el resultado acumulado esperado, si las reservas respectivas que voy realizando, entonces tienen que estar acorde a mis bienes de activo, ¿sí? Entonces, allí debe cumplir que lo que la empresa posee, o sea, lo que yo poseo como empresa y lo que la empresa debe, en teoría, tienen que ser exactamente igual. O sea, que yo no puedo deber más de lo que yo tengo. A eso va el fundamento matemático, gente, ¿sí? Entonces, es como si fuese que yo haga una compra, por ejemplo, de un bien que cuesta 10 millones. Entonces, necesariamente lo que yo adquirir tiene que tener ese valor de 10 millones, porque yo no puedo pagar más de lo que vale ese bien. De la misma manera, cuando tengo un activo, debe ser igual al pasivo más el capital o patrimonio neto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo el pasivo no puede ser mayor que el activo. Si el activo no puede ser, el activo de repente puede ser mayor que el pasivo, ¿sí? Pero en la sumatoria de pasivo más capital debe ser igual al activo siempre, ¿sí? Entonces, necesariamente todo lo que posee la empresa y todo lo que debe la empresa debe ser exactamente igual. O sea, esa norma lo tiene que cumplir perfecto, ¿sí? Bueno. Y vamos, ¿cuáles son esos principios? Los principios de la partida doble. Recién estuve hablando solamente de la ecuación patrimonial. Ahora voy a hablar de lo que se refiere a los principios en sí de la partida doble, de cómo se registra, de qué fundamento tiene. El primer fundamento es que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. A ver un poco, ¿qué entienden de esto? No hay deudor sin acreedor. A ver si alguien puede decirme qué entiende de este primer principio. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Creo que ya lo habíamos dicho en clases anteriores. A ver un poco. Parece que nadie está. Bueno. Voy a hacer la aclaración respectiva entonces. Cuando yo digo no hay deudor, deudor, ¿quién es? Vendría a ser la persona la cual recibe algo, ¿sí? Y el acreedor vendría a ser la persona que da algo, ¿sí? Y cuando yo digo recibe algo o da algo, me estoy refiriendo a los bienes y derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, cualquiera de los bienes y derechos y obligaciones que la persona da, entonces vendría a ser un deudor. Y cualquier otra persona que recibe esos bienes, derechos y obligaciones vendría a ser un acreedor. Entonces, necesariamente, si yo recibo algo, necesariamente tengo que dar algo a cambio, ¿sí? Entonces, la persona que recibe es un deudor. La persona que recibe es un deudor. Y la persona que da es un acreedor,
¿sí? Entonces tengo que tener siempre en cuenta esa relación. Entonces no hay en la relación económica o en las relaciones de transacciones o de movimientos, no hay una persona que no dé y no hay otra persona que no reciba. Siempre estamos en movimiento, siempre la empresa es dinámica, vende, compra, vende, compra. Pongo un ejemplo, vende y compra. Entonces, si yo digo, el que vende da un bien, ¿sí? Y recibe a cambio otro. Puede ser un efectivo o puede ser un crédito a su favor, ¿sí? Entonces, siempre hay una relación entre dos individuos. Siempre estamos hablando de un comprador y un vendedor, ¿sí? Entonces, en el caso de que el comprador recibe, entonces, el que recibe, ¿qué? A ver un poco. Deudor. Deudor, el que recibe. Si yo recibo la mercadería, si lo recibo a consignación, o lo recibo firmando un pagaré, entonces soy un deudor para la empresa que me da. Y el que da, o sea, la persona, la empresa que me vino y me trajo esa mercadería es un Acreedor. Acreedor, ¿por qué? Porque él me está proveyendo, me está dando ese bien. Entonces, necesariamente hay un juego allí en que el que da y el que recibe. Entonces, por eso menciona al principio, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, y viceversa, ¿sí? Entonces, siempre estamos teniendo relaciones comerciales, teniendo compromisos adquiridos, recibimos bienes y también damos bienes y derechos y obligaciones. Entonces, en ese libre juego es lo que se postula estos principios básicos de registración. Entonces, no existe la idea remota en que por ahí en el examen pongo, ¿puede existir deudor sin acreedor? No me pongan ahora que sí. ¿Sí? Siempre hay una relación directa allí. Necesariamente deben existir los dos. Bueno, pasamos al siguiente principio. La persona o cuenta que recibe debe a la persona o cuenta que entrega. Eso creo que se entiende bastante sencillo. Si yo recibo, le debo a la persona que me entrega, ¿sí o no? A ver. La persona o cuenta que recibe debe a la persona o cuenta que entrega. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en el caso de que ¿qué pasa? Me pueden llegar a decir, no le debe si es al contado, pero en realidad le debe el dinero, tiene que darle el dinero. ¿Entienden? No es que yo voy a recibir gratis nada. La persona que viene y entrega un bien o un derecho necesariamente espera recibir otra cosa a cambio. Entonces necesariamente hay una registración doble entre lo que entra y lo que sale, ¿sí? Entonces la persona que recibe necesariamente tiene que dar algo. Entonces por eso dice que debe a quien lo entrega o a quien entrega, ¿sí? A eso se refiere. El principio C, todo lo que entra debe a lo que sale. Todo lo que entra le debe a lo que sale. Todo lo que entra va en el debe y todo lo que sale va en el haber. Lo anotan, todo lo que entra va en el debe o se registra en el debe y todo lo que sale o se abona se anota en el haber. Toda entrada debe ser equivalente a una salida y todas las cosas, en este caso las cuentas, bienes, derechos y obligaciones, deben salir con la misma denominación o cuenta en la cual ingresaron o entraron. ¿Sí? Bueno, el hecho es que debe de registrar dos veces la misma cantidad con
como consecuencia de una transacción que constituye el principio universal de dualidad o de partida doble. Bueno, aquí, por ejemplo, en el punto E, dice todas las cosas deben o cuentas deben salir bajo la misma denominación en la cual entraron. ¿Qué significa eso? Significa que si yo, por ejemplo, adquirí un vehículo, por dar un ejemplo, un vehículo, y yo lo registré, yo técnico lo registré como rodado, porque es la cuenta más común utilizada, rodado. Entonces, el día en que yo venda ese rodado, aunque yo no me dedique a la venta de rodado, nada de eso, y llega ocasionalmente a vender ese rodado, entonces la empresa lo tiene que registrar con ese mismo nombre. O sea, rodados necesariamente tiene que salir como denominación esa cuenta. No puedo yo agarrar y decir, compré un rodado, ingresó rodado y salió maquinaria. No. ¿Por qué? Porque es por principio de partida doble que los nombres o los nombres de las cuentas deben ser las mismas una vez que ingresa. Al salir, al darle salida, debe salir por el mismo nombre en el cual ingresó. Eso es básico. Entonces, necesariamente es una ley, un principio que tengo que regirlo y tengo que atender, porque muchas veces nos equivocamos y ponemos otra cuenta parecida, pero no igual, tiene que ser exactamente igual al cual ingresó, a eso se refiere, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo que da gusto, que es el ejercicio. A ver, no están para cansados ya. A ver si están todavía. Sí, No, profe, profe. acá estamos. Ok, Sí, ok. Bueno, está bien. Seguimos entonces. Bueno, aquí tengo, ¿qué es lo que voy a explicar ahora? Voy a explicar una registración con la partida doble. Tengo una operación en una fecha y me menciona que en la fecha 2 del 11, sería del 2017 en este caso. Recuerden que la contabilidad es un poco atrasadito mi fecha, pero generalmente es un año después, ¿verdad? Que un año pasado, un año que yo voy registrando, o sea, voy a documentarlo. En realidad esto tendría que ser al día, pero es a modo de ejemplo nada más, ¿sí? Se compra una camioneta marca Toyota, modelo 2013, de la firma Toyotoshi S.A. En guaraní es 66 millones. Tiene IVA incluido y me dice que tiene una factura que es al contado, imagínense, al contado, y el número de la factura, y se abona con cheque, se paga encima con un cheque del banco Itaú. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una sola transacción, ¿sí? Que puede ocurrir en cualquier empresa, ¿sí? Es un ejercicio suelto, es una transacción suelta, no estamos en ningún borrador, a modo de ejemplo de ver cómo es lo que yo voy a registrar este hecho contable o transacción, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, me menciona que a partir de lo sucedido aquí, igualmente por la transferencia. ¿Qué pasa? Primeramente compré eso y ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar la transferencia de ese vehículo, se abona en concepto de honorario a la escribana María Isabel Bogarín la suma de 1.100.000 guaraníes. IVA incluido. Por gasto de transferencia, 440.000 guaraníes. Según factura contado, número 001-001-00784. Los pagos se efectúan también con cheque con el mismo banco que Itaú. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Voy a resolver esta situación. ¿Cómo voy a registrar en mi libro diario? Primeramente tengo que saber qué ingresa. ¿Qué ingresa para mí? Si yo... Ingresan rodados, profe. Sí. ¿Qué entra? Entonces, hago primeramente es mi análisis. Bueno, esto yo tengo aquí como un libro diario.
¿sí? Este es el libro diario. Aquí tengo el número, el asiento, las cuentas a utilizar, ¿sí? El debe y el haber, ¿sí? Son dos columnas, uno el debe y el otro el haber. Esto es una registración básica dentro de un libro diario. Entonces, para yo aplicar el principio de partida en doble, necesariamente tengo que registrar las operaciones. Entonces, yo tengo que ver qué ingresa, y el compañero dijo una camioneta, y cómo se denomina la camioneta. Para nosotros, la denominación de la cuenta o la cuenta a utilizar es la cuenta de rodados. Entonces, cualquier vehículo que yo registre en el rango de vehículos, ¿sí? Ya sea de repente pueden ser camioneta, puede ser auto, puede ser de repente cuestiones de transporte y demás, puede ser rodado y transportes. Ahora, las cuestiones de otro tipo de maquinaria ya tienen otro nombre. En este caso, una camioneta, entonces es un rodado, ¿sí? Entonces, entra la cuenta aquí, rodados, ¿sí? Primeramente, entonces, ingresa la cuenta rodados, ¿sí? Bueno, ¿y qué más además ingresa? Si ustedes se fijan aquí en el ejercicio, dice que se compra una camioneta marca Toyota, modelo 2013 de la firma Toyotoshi S.A. Y aquí me dice 66 millones IVA incluido. ¿Esto es importante? Obvio que sí. Es muy importante. Hoy por hoy no compramos más nada sin que el IVA esté incluido, ¿sí? Entonces, allí tengo un crédito, y un crédito que yo ya voy a pagar al adquirir un bien, en este caso que es el rodado. Entonces voy a tener que pagar IVA por ese rodado. Y el IVA, ¿qué sería para mí? ¿Un activo, un pasivo? ¿Qué sería para mí ese IVA que voy a pagar? Pasivo, profe. Sale. El IVA de la adquisición de un activo. Activo es, profe, porque entra con el rodado. Activo. Entra con el rodado. Pero es una cuenta, si yo me voy y compro un rodado, ¿qué me da? Me da una factura con un IVA incluido allí, abajo, ¿sí? Hagan un poco el análisis. Me voy yo, persona X, compro un rodado, me da la factura de compra de un rodado, yo adquirí ese rodado, entonces me da una factura de compra de ese rodado que tiene un IVA incluido. Ese IVA es a mi favor. ¿Por qué? Porque yo hago mi declaración anual por la compra y venta que realizo, y al hacer una compra que yo estoy adquiriendo es IVA crédito fiscal. Entonces, a mi favor que tengo ese IVA crédito, y es del 10%, ¿sí? Todos los rodados están grabados 10% de IVA. Entonces, en cuanto a la venta, entonces, tengo un monto en rodados y tengo un monto en IVA crédito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que realizar un respectivo cálculo, y aquí la mayoría ya debe conocer que este 66 millones en realidad no es el valor total de mi camioneta, porque tiene un IVA incluido, ¿sí? Tiene un IVA incluido, entonces no es el valor total en el sentido de que no es el valor contable, sino es el valor de gestión. El valor contable lo tengo que calcular, ¿sí? Entonces le tengo que necesariamente sacar el IVA para poder hallar el valor de mi rodado, el valor contable de mi rodado, ¿sí? Entonces, a 66 millones para yo registrar, para sacar el valor contable de mi rodado, tengo que dividirlo entre 11 para sacar el IVA. ¿Cuánto es 66 millones dividido 11? 6 millones, profe. 6 millones. Ok. Entonces, 6 millones es el IVA de mi rodado. El IVA de mi rodado es 6 millones.
Entonces, ¿cuál es el valor contable del rodado? El valor contable del rodado es el valor total, que sería 66 millones, menos el IVA, que es 6 millones. Entonces, el valor contable de mi rodado es 60 millones. Es una resta directa. Entonces, del total le resto el IVA. Aquí, ¿cómo se calcula el IVA? Del 10% se calcula dividido 11, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, el valor de rodado es 60 millones. El IVA crédito es de 6 millones. Ambos ingresan. ¿Por qué? Porque se adquiere un bien para la empresa. Ahora, ¿cómo se paga? ¿Qué sale? Bueno, yo ya recibí mi IVA a crédito para mi movimiento mensual, ya compré mi auto, en este caso mi camioneta, y chocha, ahora, ¿cómo? ¿Qué día cambio? A ver, ¿qué día cambio? ¿Día cambio? Un cheque. Cheque, claro, nadie me va a regalar el auto, yo tengo que pagar el auto, ¿sí? O lo pago en efectivo o lo pago en cheque. Esas dos opciones nada más tengo. O firmo un pagaré, puede ser, y después voy a ver cómo voy a pagar. Pero en este caso, según este ejercicio, lo pagamos con cheque. Y eso difiere mucho el medio de pago. Dependiendo cómo se presenta la situación, yo utilizo las cuentas. En este caso, por ejemplo, dice el con cheque paga número 002 de Banco Itaú. Entonces, la cuenta que voy a utilizar, ¿cuál va a ser si pagué con cheque? Las transacciones bancarias, profesora, tiene que llevar cuenta de banco, cuenta corriente, o sea, banco, Itaú sería en este caso, cuenta corriente. Sí, exactamente. Aquí me menciona mi ejercitario, me menciona que es con cheque y lleva Banco Itaú, ¿sí? Al Banco Itaú. Entonces, aquí, en este caso, voy a registrar. Hay una manera de registrar que utilizo la vocal A para referirme a qué cuenta llevé, o sea, con qué cuenta pagué. Entonces utilizo la letra A y ahí registro con la cuenta Banco Itaú en este caso, porque puede ser que tenga varias cuentas de distintos bancos, cuenta corriente. En este caso vamos a utilizar cuenta corriente. En este caso aquí, como mencioné, la chequera es del Banco Itaú. Entonces la cuenta que sale es Banco Itaú, ¿sí? Y sale por la totalidad. Me facturó todo al contado, yo cheque al día 66 millones. Y allí, ¿qué hago? Allí simplemente hago una explicación de lo que realicé aquí. Se abona, puede ser se adquiere, esto ya es a criterio del profesional, pero siempre hay que hacer una explicación. Se adquiere un rodado según factura y tengo que poner según que cada transacción tiene un documento respaldatorio, en este caso una factura, entonces según factura, número, y ahí veo qué número es, en este caso me dice que es 001-001-25-876. 001-001, después 00-25-86. 00-25-876. Bueno, y se abonó con cheque. Bueno, yo puedo completar ahí que se abonó con cheque. Entonces aquí voy a poner la letra un poquito más grande para que se vea mejor. A ver un poco. Ahí. Entonces, esto voy a
ver un poco esto, voy a poner un poquito mejor aquí. Ahí es. Entonces, si se fijan, aquí por ejemplo, tenemos la cuenta rodados para el ingreso. Entonces, ingresó rodados, en este caso, ingresó rodados, ingresó IVA, crédito fiscal, y la cuenta, la contracuenta que nosotros le llamamos es a banco. Si ustedes se fijan aquí, hay todito cuenta del activo. No hay ninguna cuenta aquí del pasivo, porque esto es un cheque el que es el libro. Entonces, no necesariamente se puede utilizar solo activo contra pasivo. Dependiendo del movimiento y de qué transacción se está registrando, es que se utilizan las cuentas. Aquí lo importante es reconocer a qué cuenta hay que enviar cada registración. ¿Se entiende cómo se registró esto? Aquí, por ejemplo, esto tiene que estar hacia la izquierda y esto hacia la derecha. Siempre tiene que estar un poquito más hacia la derecha, lo que se refiere a las cuentas que son en contracuenta de estas dos. Ingresó rodados, 60 millones, ingresó el IVA, que es a favor, crédito, 6 millones, y se libró un cheque, ¿sí? Banco Itaú por 66 millones. Allí se hace el respectivo, la respectiva explicación de qué es lo que está aquí y aquí se cierra. Si ustedes se fijan, aquí 66 millones tengo mi haber. Y la sumatoria entre 60 y 6 es también 66 millones. Entonces, este es un asiento y me da la igualdad. Debe es igual al haber. Aquí terminó mi asiento. Hasta allí es la primera transacción y ahí tengo que mi debe es exactamente igual a mi haber. Si se fijan. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? Se entiende, profe. Bueno. Ahora voy a hacer la segunda operación. Bueno, esto es mi asiento 1. Aquí inclusive ustedes pueden poner la fecha. Podemos poner un ítem más y poner la fecha primero. En vez de cuenta que puedo poner la fecha. Entonces esta fecha es la fecha 2 del 11. Entonces pongo ahí 2 del 11, 2017. En este caso. Entonces aquí voy a poner la siguiente fecha. ¿Qué sería? Esto tiene que ser cronológico también. Las fechas. En este caso, en la misma fecha se hizo la transferencia, entonces voy a copiar la misma fecha acá abajo. Entonces va a ser 2 del 11, sí, 2 del 11. 2 del 11 del 2017. Sería la misma fecha. Y luego voy a proceder a hacer otra vez el análisis para ver qué cuenta voy a utilizar. En este caso, me dice, igualmente sería ya otra transacción. Consiste en hacer otro asiento, dice, por la transferencia del vehículo. O sea, que pagué por la transferencia de un vehículo que se abona en concepto de honorario de la escribana. ¿Sí? María Isabel Bogarín a la suma de 1.100.000. IVA incluido. Acá hay otra cuestión. Siempre cuando hay IVA incluido tengo que calcularle el IVA. ¿Sí? O extraer el IVA del total. ¿Sí? Y por gasto de transferencia también 440.000 guaraníes. ¿Sí? Todo esto según factura contado. Número 001, 001, 000784 y los pagos se efectúan en cheque 03, cargo, banco, Itaú tiene que ser acá. Acá se quedó hasta aquí. Itaú tiene que ser. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que yo voy a pagar? A ver un poco. ¿Cómo voy a registrar este pago? Yo me voy y le pago a la escribana. ¿Cómo? Honorarios profesionales sería, profe. Exactamente. Y a ver un poco.
Honorarios profesionales. Cuando yo pago un honorario, ¿qué es? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? ¿Es un ingreso o es un gasto? A ver un poco. Un gasto. Un Un gasto gasto, sería. exactamente. Un gasto. Bueno, aquí voy a darle una cuestión que todavía no dije, que cómo se registran los gastos. Bueno, el gasto se aumenta en el debe. El gasto se aumenta en el debe, en la registración en el debe, y los ingresos se aumentan en el haber. ¿Sí? Entonces, los gastos aumentan en el debe y los ingresos aumentan en el haber. ¿Sí? Si yo quiero disminuir un gasto, tengo que registrarlo en el haber. Si yo quiero aumentar un gasto, tengo que registrar en el debe. Los aumentos de egresos se registran en el debe. ¿Sí? Entonces, si yo aquí incurrí en un gasto, aumentó mi gasto, porque esto es un gasto ya extra, el honorario de la escribana, que lo tengo que tener presente también, ¿verdad? Entonces, la cuenta a registrar es una cuenta de gestión y es una cuenta de egreso. Sería honorarios profesionales, la cuenta, el nombre de la cuenta, honorarios profesionales, ¿sí? Bueno. Dentro de estos honorarios profesionales voy a registrar tanto los gastos de transferencia como puedo incluir tanto el gasto de la transferencia, porque en realidad es un gasto de honorario exclusivo de la escribana, y también el honorario mismo que me está especificando aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es incluir los dos dentro de esa cuenta. Eso es por un lado. Entonces, el honorario profesional para ambos también tiene IVA, si se fijan. Tanto el 1.100.000 como el 440 tienen IVA incluido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? También voy a registrar ese IVA. Cuando yo incurro en un gasto, yo me voy, realizo la gestión de la transferencia, la escribana me cobra esa transferencia, esos gastos de transferencia y su honorario, y me provee una factura al contado, o dependiendo de con qué forma de pago realicé, ¿verdad? Entonces, yo esa boleta la utilizo también como un IVA crédito para la presentación mensual de mi IVA, ¿sí? Porque a mayor gasto, mayor crédito, ¿sí? Entonces, aquí voy a registrar IVA, crédito fiscal, como ingreso. Tengo una transacción de adquisición, ¿sí?, de rodado y pago de honorarios. En este caso, el pago de honorarios, necesariamente tengo que pagar un IVA por el honorario que aboné a la escribana, y la cuenta utilizada es honorario profesional. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi cálculo de IVA? Necesariamente voy a tener que hacer un cálculo auxiliar, voy a tener que sumar 1.100.000 más 440.000 y eso dividir entre 11, ¿sí? Entonces sumo los dos. ¿Cuánto da ahí? 1.100.000 más 440.000. A ver un poco. 1.540.000. Profe, ahí directamente 100.000 es el IVA del 1.040.000 es del 440. Sí. Sería el IVA 140. Sí, pero acá yo le tengo que enseñar cómo hagan su cálculo. Porque ¿de dónde sale? 1.100.000 más 440, ¿cuánto da? A ver, ¿cuánto me dijeron? 1.540.000. Bueno, sí. Y eso dividido 11, ¿cuánto da?
140.000. Ok, 140.000. Ahora, 1.540.000 menos 140.000, ¿cuánto da? Voy a poner acá el cálculo auxiliar. Bien abajo. A ver, ¿cuánto da? 1.540.000 menos 140.000. A ver un poco. 1.400.000. Ok. El honorario profesional es 1.400.000. ¿Cómo lo calculé? Ahora voy a poner en el cálculo auxiliar. Bueno, entonces, 1.400.000, 140.000. Acá ya tengo mi valor real. En realidad yo le digo real, pero en realidad es el valor contable de mi honorario profesional, que es 1.400.000. Mi IVA crédito, que es 140.000, los dos ingresan en el debe y la cuenta que sale como fuente de pago o medio de pago es nuevamente el Banco Itaú. Entonces lo pagué con cheque. Entonces la cuenta va a ser la misma cuenta que utilicé aquí, ¿sí? Para pagar mi rodado. Entonces va a ser ¿a qué cuenta la llevo? A banco. Yo libré el cheque, entonces va a salir esto. Se anotan el haber, Banco Itaú, cuenta corriente. Yo libré este cheque, salió el importe total de la facturación completo, ya sería entonces 1.500.000, ¿cuánto? ¿Es sumatoria de esto? $1.400.000 más 140.000, ¿cuánto era? Ahí yo sumo los dos y ahí llevo al haber. ¿Cuánto da eso? 1.540.000. Todo es exactamente cuadrado si se fijan, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí cumplo yo con mi principio de partida doble, en donde registro todo lo que entra en el debe, todo lo que sale va en el haber, toda entrada debe ser equivalente a una salida. Entonces, si yo sumo estos dos, acá me va a salir 1.540.000 y en mi haber tengo la salida que es 1.540.000. Ahora, lo importante y lo técnico de aquí es reconocer a qué cuenta llevar y declarar el IVA. Hoy por hoy, una persona que te diga no registro el IVA, eso no existe. Hay algunos que otros bienes que no tienen IVA, pero son demasiado poco, casi inexistentes, porque la mayoría de los bienes y derechos ya tienen IVA. Entonces necesariamente tengo que realizar ese cálculo. Aquí realicé un cálculo auxiliar que voy a poner acá también, que dentro de mi cálculo auxiliar utilicé la sumatoria, ¿sí? Sumé primeramente 1.100.000, es una de las formas de calcular. 1.100.000 más 440.000, ¿sí? Y eso hallé el total que era 1.540.000 y eso lo dividí entre 11 y allí hallé el IVA que era 140.000. Este es el IVA de mi importe total, 140.000 sería mi IVA. Entonces, ¿cómo calculé el valor de mi honorario profesional? Simplemente le resté al total el IVA, ¿sí? El total era 1.540.000. Entonces a ese le resté el IVA y allí el honorario profesional. Entonces, ¿cómo hice eso? Voy a hacer acá. Entonces, 1.540.000 menos 140.000. Entonces, allí obtuve de que mi valor real o mi valor contable sería 1.400.000, ¿sí? Esto lo pueden hacer ustedes de forma separada, pueden dividir a cada uno de los
de los montos, divido 11 y después restar, o pueden hacer sumar los dos y directamente dividir el total sobre 11 y luego restar. Independientemente de cómo quieran hacerlo, el resultado le tiene que salir igual, ¿sí? Entonces, ¿hay una forma directa para calcular cada uno? También hay una forma directa. Hoy no le quiero complicar, pero más adelante seguramente le voy a estar mostrando cómo es directo, cada uno directo, ¿sí? En este caso es dividido 11 y restar del total eso que hallé. Dividido 11 sería 1.540.000 menos 140.000. Y ahí obtuve lo que es el honorario profesional respectivo. ¿Cumple mi principio de partida doble? Sí lo cumple. ¿Por qué? Porque por cada bien que ingresa necesariamente debe haber otro bien o medio de pago que egresa. Y generalmente para reconocerlo lo llevamos a la cuenta a la cual se pagó y se pone la letra, en este caso A, es la más utilizada, ¿sí? O simplemente hay colegas que lo llevan un poquito hacia la izquierda nada más, solamente por el medio de pago y no utilizan la letra A, ¿sí? Pero hay otros que sí la utilizan, entonces una cuestión allí de yo sí la utilizo, entonces llevo a la cuenta A para identificar a qué cuenta se está dando salida, ¿sí? Entonces, generalmente se utiliza de esta manera. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿No se durmieron todos ya? No, profe. No. Hasta el momento ninguna duda. Ok, ok, bueno. Es un ejemplo nada más para que ustedes se vayan haciendo la idea de cómo vamos a ir trabajando más adelante, ¿verdad? Hoy todavía no tengo un borrador, pero para la siguiente clase sí ya voy a tener un borrador, entonces ya vamos a ir trabajando con el libro diario, conociendo un poco más y entrando más en cuestiones específicas de registración, porque por lo que me estoy dando cuenta es que no han dado en su mayoría la registración todavía, y eso es muy importante para la parte técnica y para saber a qué cuenta y conocer los estados contables y financieros, que es un mundo muy apasionante. Pero bueno, si no tienen dudas, voy a dejar de compartir, voy a ver un poco, a ver quién está, quién no está, a ver un poquito, ¿qué hora tenemos? Ya es las 9. Okay. Bueno, le voy a dejar una tarea, le voy a explicar la tarea en qué consiste, que es más sencilla de lo que ustedes puedan imaginarse, y continuaremos la siguiente clase. ¿Les parece? Voy a compartir ahora la tarea para que ustedes lo tengan ahí ya bien especificado. La tarea consistirá en lo siguiente. Como ustedes saben, estamos en el módulo 1. El módulo, la Bolivia 1 tiene una denominación que se llama, en este caso, papel de la integración contable. Dentro del papel de la integración contable, tienen que realizar las siguientes actividades para conocer la parte teórica de contabilidad. Entonces, yo voy a darles esta tarea que hace referencia a leer el material asignado. En este caso, ustedes tienen ahí en la plataforma, en lecturas complementarias, un material que se denomina contabilidad administrativa. Dentro de ese material está la primera parte del proceso y del papel de la contabilidad administrativa dentro de lo que son las empresas. Entonces, a partir más o menos de la página 10, si lo anotan dentro del material, ¿sí?
del libro, página 10 del libro, no del PDF, del libro, tienen que ir leyendo y ir contestando estas preguntas y realizando las distintas actividades que va a enunciar. En este caso, primero pide explicar en qué consiste la contabilidad. Según ese material, hago la aclaración, no voy a hacer valer otra búsqueda en internet, sino van a basarse en ese material, hago la aclaración, ¿sí? Entonces van a sacarla, todo lo que les pide aquí, ustedes tienen en ese material y lo van a leer de manera que puedan realizar la actividad. Realiza un cuadro comparativo y explica las similitudes y discrepancias entre contabilidad financiera, contabilidad fiscal y contabilidad administrativa. Luego tenemos otras preguntas. ¿Cuál es el papel de la contabilidad administrativa en la planeación? ¿A qué se denomina presupuesto? ¿Cuál es el papel de la contabilidad administrativa en el control administrativo? ¿En qué consiste la contabilidad estratégica? ¿Cuál es el papel de la contabilidad administrativa en la toma de decisiones? Decisiones, tiene que decir acá, decisiones. Realiza un cuadro comparativo entre el sistema de información administrativo tradicional versus el sistema administrativo de información contemporáneo. Explica cuáles son las principales aptitudes éticas que debe tener quienes proveen información a las organizaciones. Y por último, por qué es importante que los profesionales actúen éticamente. Esto es pura teoría, gente. Esto ustedes lo van a leer, ¿sí? Y lo van a analizar y van a ir contestando y realizando las actividades respectivas. Porque, como les dije, la parte práctica es mucho más ágil y más fácil de también encararlo al modo virtual que la parte teórica. Entonces, la parte teórica ustedes se van a encargar de leer y hacer sus respectivas tareas. En este caso, tenemos los indicadores que uno es que si presentan fuera de fecha ya se les descuenta y otro es que cada pregunta debe estar respondida acorde a lo que está dentro del material. Hago aclaración, dentro del material asignado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada pregunta tiene 0,5 puntos, sería 5 puntos aquí en juego también. No acepto tarea que no sea la tarea asignada. Si se equivocan de material o de documento, borren y vuelvan a cargar, ¿sí? Y también esto, hago la aclaración que tiene que ser manuscrito. Aquí menciona manuscrito con una carátula. Entonces, no lo van a hacer de manera por computadora, sino lo van a hacer manuscrito, ¿sí? Bueno, sencillito. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Sí. La fecha es la siguiente clase, la de presentación. No dije eso, por cierto. La fecha de entrega es la siguiente clase. Profe, en hoja de oficio, Sí, puede ser en hoja de oficio, no hay problema. bueno, Puede ser en hoja de oficio y lo escanean, ¿sí? Y lo alzan ahí en PDF. ¿Por qué pido esto? Porque generalmente hago los cuestionarios y los cuestionarios se cierran, ustedes no responden la pregunta y ya después pierden la oportunidad y 5 puntos pierden por no responder en tiempo y en fecha, ¿sí? Y otra cuestión es por qué no pido también a computadora, porque muchas veces se copian tal y cual. Entonces mejor va a ser manuscrito. Entonces, para también facilitar la honestidad y fomentar también la honestidad en el grupo, ¿sí? Bueno, este trabajo lo pueden realizar de manera dual, ¿sí? No hay problema en eso, ya que es el mismo material, pero lo tienen que elaborar ustedes mismos, o sea, sus letras, respectivas letras, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Joana? ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? Voy a estar llamando lista, por favor, si están allí o ya se durmieron o qué pasó.
Bueno. Hoy es el 11. Ya no ganó Paraguay, así que no hay excusa. Voy a estar llamando entonces lista. Si me pueden decir presente, por favor. Y no se vayan antes de decir todo presente. Alcaraz González Carlos. ¿Se fue Carlos? Benítez Coronel Joana Estefanía. Presente, profe. Cantero Maidana Elina. Presente, profe. Carvalho Cuevas Diego, el que salió. Araceli Luján. Araceli no está, ¿verdad? No, Gómez profe. Colmán. Gómez Colmán. Del Valle Rodas. Presente, profe. Forcado Ramona. Presente, profe. Morel Maida Graciela. Presente, profe. Mota Chaparro. Nayeli Rachel. Presente, profe. Sommerfeld Roberto. ¿Alguien sabe de Joel y de Roberto? ¿No? Jessica Marlene. ¿No está Jessica Marlene? Y Carolina Joana. Joana, sí. Presente, profe. Ok. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, siendo así, como les mencioné, recuerden que tiene un puntaje acumulativo la asistencia, ¿sí? Desde desde el módulo anterior y este módulo, requerimiento, la cámara encendida y la asistencia. La asistencia tiene un puntaje en esta materia de 10 puntos. ¿Sí? Sería el puntaje máximo que le podemos dar a la asistencia, porque es contabilidad, hasta 10 puntos permitidos y dentro de esta materia tiene 10 puntos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo gente que ya está prácticamente con un 0% de asistencia. Hay gente que está con menos, tenemos 1, 2, 3, 4 clases, de las cuales solamente una tiene presente, entonces ya es un 70% ya lo que está perdiendo, ¿sí? Del total de las clases, y así se va a ir calculando. Entonces cuando hagamos nuestra final parcial vamos a tener un porcentaje de asistencia, ¿sí? Y por ende una calificación en base al total, ¿sí? Del puntaje 10, ¿sí? Llega al final, ¿sí? Y ustedes ya van a tener también su puntaje total de asistencia, ¿sí? Si bien por esta ocasión yo no lo hice por plataforma porque muchos son deshonestos y entran y asisto, pero no, en realidad no están, aulas son. Entonces lo llevamos nuevamente a aulas son, en mi caso al menos en aulas son, y allí llamo lista. Entonces no se va a llamar lista, no se va a puntear otro lado de la lista que no sea de la planilla. Acá tengo mi planilla, ¿sí? Entonces, acorde a esa planilla, vamos a ir sacando y promediando. Y ya les aviso, 10 puntos. Entonces, van a tener 15 puntos de parcial y 45 puntos en trabajo, de los cuales 10 puntos pertenece a la asistencia y 15 puntos pertenece ya al trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, yo, conforme vamos dando los trabajos, ustedes van a ir acumulando los puntajes respectivos y la asistencia respectiva, ¿sí? Entonces, esa es la metodología de trabajo para esta materia, ¿sí? Entonces, avísenle a sus compañeros, especialmente a este
¿cómo se llama este? Joel Adrián y Roberto Daniel, que si no asisten en clase están en 10 puntos fuera ya. O sea, 10 puntos en el sentido, pierden ya 10 puntos. De hecho, que no se aplacen si pierden 10 puntos, pero hay que ver de qué manera van acumulando sus puntajes respectivos, ¿sí? Bueno, siendo así, les libero y como les digo, va a quedar la cajita de entrega para el trabajo de hoy y para la próxima clase el trabajo respectivo de las preguntas, ¿sí? Les libero entonces y nos reencontramos en la siguiente clase. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, profe. Dale, buenas noches, profe. Buenas noches.